Hermanos, ¿cómo están? Estamos en nuestra tercera conferencia de nuestro diplomado en Guerra Espiritual y Liberación. Y en esta clase vamos a estudiar puertas por donde entran los demonios. Bien, pues sabemos que los demonios son espíritus perversos y que sus objetivos son tentar, acusar, engañar, condenar, oprimir, controlar, robar, enfermar, afligir, destruir y matar al ser humano, ¿verdad? Y los demonios entran por medio de puertas abiertas, si reciben ellos esta oportunidad. O sea, en otras palabras, no se nos va a pegar un demonio al ir caminando por una calle, o nos vamos a topar accidentalmente con alguno que ande buscando casa. No. La organización del reino de Satanás le capacita para atacar personalmente a cada uno de nosotros. Y no hay nadie en la faz de la tierra que se le escape al acecho de Satanás. ¿Por qué? Porque él traza un plan para arruinar y para destruirnos a todos. Y es tremendo darse cuenta de que usted y yo somos blancos, pero definido en las acechanzas de Satanás. Pero vamos a ver cómo logra entrar. Y quiero decirles que Satanás no puede entrar en nosotros sin que tenga un derecho legal, así se le llama, o un permiso, o sea, de estar en nosotros de parte nuestra. Y no se va a salir si los derechos permanecen en nosotros. Como quien dice, nosotros no podemos correr a los invitados, o sea, de que otra persona tiene en su casa. O sea, para sacarlo, nosotros vamos a tener que destruir los derechos legales que el enemigo tiene sobre la persona. ¿Por qué? Porque nos podemos estar horas, hermanos, liberando a una persona, y si ella no renuncia con su boca y se arrepiente al derecho legal, va a ser inútil liberarla, porque de veras se los digo por experiencia. Nos ha pasado que en las primeras sesiones de liberación de veras nos estábamos 48 horas liberando a las personas hasta que ellas realmente no se arrepentían y sacaban los derechos legales. Ya empezaba a fluir la liberación. Entonces se los digo con experiencia y con amor. Y los demonios, pueden entrar por las siguientes puertas. La primera puerta por la cual van a entrar es por el pecado. En Gálatas 5:19 nos están enlistando las obras de la carne. Y nos están enlistando las obras de la carne que incluyen pecados como adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, orgías, contiendas, herejías, homicidios, borracheras. Y en mi experiencia como liberadora he identificado a estos demonios, o sea, que responden a cada uno de estos nombres. O sea, existe el demonio de adulterio, existe el demonio de fornicación, existe el demonio de enemistad, existe el demonio de hechicería. Y en el reino espiritual hay puertas y entradas al cuerpo y al alma de la persona por donde el enemigo ataca. Y fíjense una cosa muy interesante, porque una vez que la puerta es tomada, o sea, un espíritu gobernador pone a otro espíritu inmundo para que sirva de portero. Y entonces el portero va a estar controlando la puerta desde ese momento en adelante. Y él las abre para permitir que otros demonios vayan entrando. O sea, porque los demonios vienen en agrupaciones. Por ejemplo, les voy a decir, si una persona le permite a la impureza sexual que gobierne, el espíritu muy pronto va a invitar a espíritus de adulterio, va a invitar a espíritus de perversión, a espíritus de homosexualidad, a espíritus de inmundicia, de masturbación y de otros espíritus inmundos relacionados con la sexualidad. Por ejemplo, en el caso del abuso sexual, yo me he dado cuenta de que el espíritu entra cuando entra el espíritu de violación, o sea, cuando un niño es abusado sexualmente, o sea, tiene un espíritu de violación. Y más adelante, este espíritu, o sea, que es el espíritu gobernador, les empieza a abrir la puerta a pornografía, a homosexualidad, a lesbianismo, a prostitución, a todo ese tipo de espíritus. Y hay un ejemplo muy padre que a mí me gusta decirles, que por ejemplo la basura atrae a las moscas y a las ratas. O sea, si tenemos un basurero lleno de moscas y de ratas, no nos tenemos que deshacer de la basura, ¿no? Para que las moscas y las ratas no se vuelvan a aparecer. Porque si nosotros dejamos la basura, ellas van a volver a aparecer.
Y es exactamente lo mismo, o sea, el problema no consiste tanto en la eliminación de los demonios, que los echemos fuera, sino en la eliminación del pecado, o sea, de la basura. Y por medio del pecado, o sea, como les digo, se está abriendo una puerta al enemigo. Y la solución es doble, o sea, es crucificar la carne y expulsar a los demonios, porque no podemos, o sea, expulsar la carne y crucificar a los demonios. Vamos a ver, por ejemplo, los pecados sexuales. Este es otro tipo de pecados que son muy importantes en liberación. En Levítico 18 nos enumera algunos de los pecados sexuales que Dios aborrece, y entre ellos tenemos la homosexualidad, como les decía, la promiscuidad, la fornicación, el adulterio, la sodomía, el incesto y la lujuria sexual. Y estos espíritus provocan unas ataduras pero tremendas en los seres humanos. Y cómo no, ¿verdad? Porque realmente estamos viviendo en un mundo lleno de lujuria y de oportunidad sexual. O sea, ya es muy difícil ver la televisión y los comerciales que de plano están así con sexualidad explícita, videos, películas, y todos ellos están promoviendo la promiscuidad sexual, ¿no es cierto? O sea, la lujuria lleva al hombre a caer a un nivel, o sea, de la naturaleza de como bestia bruta, o sea, como lo señala segunda de Pedro 2 del 12 al 15. Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos de presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de la injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Y luego en el versículo 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el cual armó el premio de la maldad. Está durísimo este versículo. Pero yo les quiero decir que antes de que una liberación sea duradera, la persona necesita renunciar, pero forzosamente a sus pecados sexuales y arrepentirse. O sea, si ella se niega a desear el cambio sexual, esto lo va a mantener atado a la persona y va a ser inútil liberarlo. O sea, la persona que desee librarse de la impureza sexual debe de entender, o sea, de cómo Dios ve la fealdad y los pecados sexuales. Y su mente debe de desear ser cambiada y tener disciplina en esta área. O sea, y si una persona solamente desea alivio temporal, no va a lograr una liberación permanente. O sea, cuando más una persona permite la impureza sexual, el derecho legal de Satanás va a atormentarlo, o sea, para atormentarlo, y va a estar permaneciendo siempre. Ahora, la tercera puerta que nosotros vemos es la herencia o el pecado generacional. El pecado generacional es aquel que pasa de padres a hijos. Yo tengo una conferencia de maldiciones familiares en mi diplomado de consejería, si quieren escucharla, porque ahí tengo bastantes versículos y bastantes temas de sobre maldiciones. Y se conoce como por otros nombres como tales como pecado hereditario o familiar. Y en algunos casos los demonios parecen identificarse, así con el linaje, y esto está produciendo la transmisión de espíritus de padres a hijos. Fíjense nomás. O sea, existen numerosas referencias en el Antiguo Testamento en que el pecado de padres pasa a los hijos. Por ejemplo, vamos a leer en Éxodo 25. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. O sea, ¿qué está hablando aquí? O sea, de las imágenes, ¿verdad? Dice, ni las honrarás, ni porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Otros versículos también sobre pecado generacional los encontramos en Números 14, 18 y en Deuteronomio 5, 9. Fíjense que ciertos demonios pasan de generación en generación, y cualquier involucración en el ocultismo es súper peligroso,
como por ejemplo la adoración de ídolos. Vamos a ver en 1 Corintios 10, del 14 al 21. Vamos a leer. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Porque un pan es que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes con el altar. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O con que sea algo lo he sacrificado a los ídolos? Antes digo, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no querría que a vosotros fueseis partícipes con los demonios, porque no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podemos ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Aquí la Biblia nos está advirtiendo que cualquier juramento, cualquier ofrecimiento de los padres o de nuestros abuelos antepasados hacia otros dioses, o sea, hacia cualquier cosa de idolatría, nos está comprometiendo a los descendientes, dice hasta la tercera y cuarta generación. Y esto lo vemos mucho en juramentos como de ocultismo, de brujos o de hechiceros, de paganismo, los mormones también, los masones, y ellos pueden abrir una puerta para la transmisión de demonios por varias generaciones. O sea, es importante que nosotros sepamos esto al estar ministrando. Claro que vamos a hacer una entrevista primero para saber todos los antecedentes personales de la persona, para saber qué es lo que tiene que renunciar. Les voy a platicar una historia. Fíjense que al estar entrevistando a una joven de unos 25 años, hace unos años, en México, me comentó que padecía de epilepsia, que estaba padeciendo de epilepsia desde hace como 10 años, o sea que le empezó la epilepsia como a los 15 años. Y le pregunté, ¿cómo te inició? Y me contó que casualmente fue cuando su abuelito materno se murió. Y en ese mismo año ella recibió a Cristo. Y entonces le pedí que me contara del abuelo. Y resulta que creen que era un brujo negro. Y ella le acompañaba al abuelo en sus brujerías. Era la única nieta. Y desde que lo acompañaba en todas sus brujerías que hacía él. Y entonces ella, pues más adelante recibió a Cristo, pero nunca renunció, o sea, al hecho de que, de la manera, de lo que había hecho de manera inconsciente con su abuelo. Entonces, durante la liberación, le pedimos que renunciara y el demonio empezó a hablar y empezó a decir, no, es mía porque su abuelo me la entregó, porque ella tiene sus poderes de su abuelo, ella tiene los poderes de bruja, porque los heredó de él. Y entonces, bueno, pues le pedimos que ella renunciara verbalmente a los poderes que su abuelo le había heredado, que le pidiera perdón a Dios, que se arrepintiera y fíjese que fue un milagro, porque realmente Dios la sanó de su epilepsia y su liberación fluyó maravillosamente, gracias a Dios. Entonces el pecado de nuestros antepasados tiene un efecto brutal en nosotros, y es necesario cerrar estas puertas por medio de la herencia, por medio de oración, por medio de la confesión y del poder limpiador de la sangre de Jesús. Ahora vamos a ver, la otra puerta es por medio del ocultismo. O sea, la palabra ocultismo proviene del griego occultus y significa escondido o secreto. En Deuteronomio 29:29 vamos a leer que dice, las cosas secretas pertenecen a Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Fíjense que las escrituras siempre son muy claras referente al tema de estar buscando conocimiento, de estar buscando sabiduría, de estar buscando guía, de estar buscando el poder de otra fuente que no tengamos y que no provenga de Dios, ya que nos está advirtiendo de los peligros y que participar en ellos, en las prácticas que a continuación mencionamos. Ahora bien, vamos a Deuteronomio 18, del 9 al 14, que aquí es un versículo básico que ustedes lo tienen que, pues hasta que memorizar si pueden, porque es importantísimo para liberación. Y dice así, Deuteronomio 18, del 9 al 14.
Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Estas son las limpias. Ni quien practique adivinación, ni hechicero, ni agorero, ni mago, ni espiritista, ni quien consulta a los muertos. Porque cualquiera que hace esas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Otra advertencia también la tenemos en Levítico 19:31. Les voy a dar una lista de todo lo que es realmente ocultismo para que ustedes lo puedan tener en sus liberaciones y en sus entrevistas, y que les pregunten, o sea, bueno, si las personas han estado realmente metidas en este tipo de cosas que a lo mejor parecen muy inocentes, pero son inocentemente malas. Como por ejemplo, la acupuntura muchas veces es mala, tomar brebajes, la hechicería, los encantamientos, los vasos de agua, las limpias, los ensalmos, los conjuros, los sortilegios, los amuletos, usar talismanes o fetiches, caminar por el fuego, como les digo, como las limpias, visitar a santeros, hacer vudú o magia negra o blanca es lo mismo. Ir a los adivinadores, al análisis de la escritura, la lectura de mano, la lectura de café, la lectura de cartas, la lectura de tarot, la lectura de vara y de péndulo, la numerología, la bola de cristal, la cábala, la tabla ouija, peligrosísima. El espiritismo es hablar con los muertos, hablar en trance, escritura en trance, espíritus guías. Ahorita les voy a hablar sobre espíritus guías. La proyección astral, la clarividencia, la telequinesis, la telepatía, la comunicación con los muertos, practicar la levitación, la percepción extrasensorial, la hipnosis, la relación con tumbas y sarcófagos, hacer sacrificios de animales, misas negras, practicar el macumba, hacer un pacto de sangre, hacer invocaciones o pactos con Satanás y otras prácticas más. En sus apuntes que les estoy mandando les voy a mandar una definición de cada una de estas prácticas. Fíjense, hermanos, que los cristianos no debemos poner nuestra confianza en nada más, o sea, en nadie más por lo atractivo que pudiera parecer, porque cuando estamos consultando otros medios estamos desacreditando a Dios y nos estamos autoexaltando, ¿no es cierto? O sea, devaluamos nuestra revelación de Jesucristo y tomamos para nosotros los derechos que solo a Dios le pertenecen. Y nadie que ama a Jesucristo y orienta toda su vida alrededor de la revelación de Jesús puede practicar el ocultismo. Está muy, muy sancionado en la palabra de Dios. O sea, ir a que nos lean el tarot, consultar a los adivinos, no nos va a edificar. O sea, ¿por qué? Porque está abriendo una puerta al pecado y a la mentira de Satanás. Y de veras parece inofensivo y parece que no hacemos daño a nadie cuando vamos a ver una película de Harry Potter o de magia blanca, o estamos vistiendo a nuestros hijos con disfraces de brujas y de diablos en Halloween. Porque al hacer estas cosas nos estamos dañando, ¿no es cierto? O sea, no importa cuán inocentes parezcan en un principio estas prácticas, porque todas ellas son dirigidas a producir el mismo tipo de rebelión que tuvieron Adán y Eva. Y el hombre que está aceptando estas prácticas es un hombre en rebelión. Déjenme contarles de que el movimiento, por ejemplo, de la nueva era, vamos a tener una clase especialmente nada más para platicarles todo lo tremendo que es lo de la nueva era. Es súper peligroso. ¿Por qué? Porque tiene como centro el budismo zen, el hinduismo, el chamanismo, y es una corriente súper engañosa, porque es así como color de rosa por fuera, como que te ofrecen todo por celofán, con celofán precioso e inocente, pero por dentro es una cosa verdaderamente demoníaca y está alcanzando a nuestros niños y a nuestros adolescentes.
Porque fíjense, el proceso mental que incluye la meditación viene del budismo, y el cual, o sea, la meditación abre las puertas al cuerpo y al alma, a la persona, a los demonios. O sea, nosotros es bueno que la palabra de Dios nos dice meditemos en la palabra de Dios, pero poner la mente en blanco es peligrosísimo. Y fíjense, hay muchas escuelas ahora que se llaman de sanidad holística, o sea, que tienen su origen en el budismo, y están utilizando la oración del Padre Nuestro y el nombre de Jesús y el Espíritu Santo, pero son bien demoníacas. O sea, no todas las formas de sanidad son ocultistas, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Porque el hecho que una persona esté haciendo cosas buenas no quiere decir automáticamente que le está sirviendo a Dios, ¿no es cierto? O sea, como dice Primera de Corintios 11:14. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. O sea, el envolvernos en el ocultismo va a poder traernos severas consecuencias, ya sea que lo hagamos consciente o inconscientemente. Oseas 4:8 nos dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ahora vamos a ver, otra puerta por las cuales entran los demonios son los espíritus guías, que también siguen con el ocultismo. Fíjense que hay personas que se involucran grandemente en la adivinación, en el tarot, en la brujería, y reciben de sus instructores espíritus guías, o sea, para que les ayuden, y les ponen nombres de guerreros aztecas. Yo he tenido muchos casos de liberación que tuvieron este tipo de nombres y les pusieron para curar a estas personas. O sea, el espíritu, por ejemplo, te dicen, a ver, tú te voy a regalar te voy a poner el espíritu del ángel de Cuauhtémoc. Y sobre este ángel tú vas a hablar cuál ángel, es un demonio. Y entonces estos son espíritus guías y debemos nosotros, o sea, de hacerlos que rompan y que renuncien a los votos de las dedicaciones por medio de la oración de la persona por la que vamos a orar. Ahora bien, otra puerta también que abre la estancia a los demonios es la idolatría. O sea, por medio de la idolatría. La idolatría básicamente es adorar o rendirle culto a cualquier cosa o ser distinto a Dios, el cual dice la Biblia que es espíritu y por lo tanto invisible. O sea, la idolatría, hermanos, está prohibidísima por Dios. En Levítico 26:11 dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Éxodo 24 nos dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y este es un mandamiento realmente expreso de Dios que nos dice con toda claridad su voluntad de que no hagamos ídolos, y de que no tengamos ídolos ni imágenes de nada que está en los cielos, ni en ningún otro lado, debido a que solamente hay un Dios verdadero, y a quien nadie ha visto jamás, precisamente para evitar que se hagan ídolos e imágenes para adorar. Y uno de los argumentos más usados por los que han caído en este pecado es que, pues nosotros no adoramos a las imágenes, sino que son como una recordación de un ser querido, que en realidad no estamos adorando a Dios, y esa imagen o la pintura es solo como tener la foto de un ser querido. Pues no, porque con el deseo de ayudar a entender lo que significa realmente, vamos a leer el siguiente texto que nos va a aclarar totalmente lo que piensa el Señor, que en definitiva es lo que le interesa. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con nosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. Dios no quiere imágenes ni de Él mismo, o sea, porque nos dice que no hay nada con lo que se le pueda comparar. Así que si queremos realmente rendirle culto a un Dios verdadero, debemos hacerlo como Él dice, como Él le agrada, pues a Él es al que le tenemos que agradar y no a nosotros mismos. Y el Señor Jesucristo nos dice en Juan, mas la hora viene. Y ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre
tales adoradores busca que le adoren. Esto es Juan 4:23. Porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hay muchos adoradores, pero esto no significa que sus adoraciones sean recibidas por el Señor. Como por ejemplo tenemos el caso de Caín, quien ofreció a Dios un sacrificio que a Dios no le agradó. Y sin embargo Dios sí aceptó el sacrificio ofrecido por Abel, debido que a este sí le ofreció lo que le agradaba al Señor. Vamos a ver por otra parte los anatemas. O sea, ¿qué es un anatema? Un anatema es una cosa, se llama una cosa maldita, y la palabra en griego es cherem, o sea, quiere decir cosa dedicada. Y vamos a leer en Deuteronomio 7, del 25 al 26. Dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de sobre de ellas para tomarlo para ti, porque no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no meterás abominación en tu casa, porque no seas anatema como ello, del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. Fíjense que todos los objetos del oculto, de idolatría que poseamos, les estamos abriendo las puertas a los demonios. Y hay muchas cosas que se están clasificando como arte cristiano, que tienen demonios asociados con ellos. Les quiero leer Hechos 19:19, y dice, asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 50,000 denarios. Aquí la escritura nos está hablando de que había algunas personas que estaban, yo creo que recién convertidas, y que hicieron una limpieza de anatemas en sus casas. También, como les digo, hay mucho del llamado arte cristiano que está violando realmente este mandamiento divino. O sea, los cuadros, las imágenes, las estatuas se hacen como representaciones del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero son ídolos, hermanos. Y inadvertidamente muchos cristianos traen anatemas a sus casas como imágenes de santos o de vírgenes o de budas o de libros de ciencias ocultas o hasta ouijas, tablas ouijas o cartas del tarot o dragones chinos que quizás los compraron en sus viajes como objetos de arte y decoración para sus casas. Pero los demonios no saldrán hasta que realmente los anatemas sean destruidos, que sean sacados de sus casas. Fíjense, les voy a contar un ejemplo. Yo estaba tratando a una mujer que no podía dormir en su casa. Bien curioso, porque me decía que cuando se iba de viaje sí podía dormir, o que cuando iba a casa de su mamá también podía dormir, pero no podía dormir en su casa. Entonces le dije, bueno, pues haz un recorrido por tu casa y le pides al Espíritu Santo que te revele, o sea, qué hay en tu casa de anatema. Y ella no se había dado cuenta de que arriba de su cama tenía colgado un dragón chino, pero así, de este tamaño, que claro, pues era un anatema y estaba lleno de demonios. Pues fíjense nada más que cuando sacó al dragón de su casa ya pudo volver a dormir. En otra ocasión me acuerdo que estábamos liberando a una jovencita que también era pues muy inocente y que traía en su mano, puesto un anillo con una cabeza de macho cabrío, que pues ya saben que es el símbolo de Satanás, ¿no? Y pues no fluía la liberación, y cuando lo vimos pues dijimos, uy, qué barbaridad, ¿no? Entonces ya le dijimos, ¿sabes qué? Que esto es un anatema, esto quiere decir el símbolo de Satanás. Ella, o sea, renunció a él, lo tiró y trabajó muy bien su liberación. Fíjense que también los materiales pornográficos son anatemas, hermanos. ¿Por qué? Porque su presencia está trayendo toda clase de espíritus relacionados con los espíritus de impureza sexual, como les dije, como la lujuria, la masturbación, adulterio, incesto, y a otros muchos espíritus sexuales. O sea, nosotros le tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos revele qué objetos, o sea, estamos teniendo en nuestra casa para quitarlos, para quitar estos anatemas. Y claro, con el tiempo les vamos a enseñar a nuestros pacientes o a nuestras ovejas, o sea, que
el tema de los anatemas, porque de veras lo hay, pero muchísimo. Se van a encontrar muchísimo. Sobre todo, les digo, en América Latina. Otra puerta que vamos a encontrar es las sectas y religiones, o sea, por medio de las cuales entra Satanás. En 1 de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta es 1 de Timoteo 4:1. Después en Mateo 24:24 nos está advirtiendo el Señor, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermanos, ¿qué es una religión? Una religión es el esfuerzo humano para tratar de alcanzar la salvación a través de obras y de sacrificios. Una secta es cualquier grupo de personas que se atribuyen a ellos mismos la salvación o a su grupo. Les voy a mandar las características de las sectas. Son como 15 más o menos puntos de las sectas, y está muy interesante en todos sus apuntes para que vean cuáles son las características de las sectas y las de religiones, como por ejemplo el hinduismo, el budismo, algunos del catolicismo, los testigos de Jehová, el taoísmo, el islam, el Hare Krishna, el mormonismo y otras más. Ahora vamos a ver otra herida que es muy importante, que son las por las cuales entran los demonios. Son las heridas emocionales. Fíjense que los espíritus del mal no tienen el sentido de jugar limpio. O sea, nunca vacilan en aprovechar completamente los momentos de debilidad de una persona y de menos de un niño. Y fíjense que el tiempo más débil en la mayoría de nuestras vidas es nuestra niñez. Porque un niño depende por completo de otros para su protección, ¿no es cierto? O sea, y sin duda alguna casi todos los demonios que yo he encontrado en mi ministerio han entrado en las personas durante su niñez. Y una de las preguntas que se hace en la consejería cuando estamos iniciando la entrevista es, ¿cómo era tu relación con tus padres? Cuéntame cómo era tu relación con papá, cómo era papá, cómo era mamá, cómo te relacionabas con tus hermanos, con tus abuelos. ¿Por qué? Porque la puerta que aprovechan los demonios para entrar en una persona son las heridas emocionales o las heridas del alma. Y entonces las heridas del alma son todo lo que duele, todo lo que golpea, todo lo que hiere, y que puede suceder en cualquier nivel de la vida, desde el estado prenatal, o sea, esto lo vamos a ver en nuestra conferencia de heridas del alma, en nuestra infancia, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia y hasta la senectud. Y fíjense, la forma más rápida de entender qué puertas se han abierto a los demonios es que nosotros investiguemos los traumas vividos durante la niñez, porque los demonios no vacilan en aprovechar completamente los momentos de debilidad en la vida del ser humano, y es en la infancia cuando somos más vulnerables. Y estas heridas se originan casi siempre por cosas que nos han hecho o que nos han dicho en el pasado, y a medida que pasa el tiempo nos producen daños, nos producen síntomas para los cuales pero ni la psicología ni la psiquiatría tienen una cura completa. Solamente Jesús es el único que los puede sanar, amén. Y es a través de estas heridas que Satanás encuentra un firme asidero, o sea, como que se agarra así de donde pueda acusar a nuestras víctimas. Y estas heridas nos están atando al pasado y a la persona que nos hirió, porque nos atan con ataduras de rechazo, con ataduras de amargura, con ataduras de falta de perdón, y estas heridas se van infectando, como sucede exactamente como con una herida física, con otros espíritus malignos, o sea, como con odio, resentimiento, venganza, rabia, destrucción, todo eso. Y entonces los demonios toman ventaja en el cuerpo y en el alma y se unen entre sí, o sea, para unir una cadena de opresión en la persona. Y a medida que más y más espíritus se están agregando a la vida de un individuo, mayor va a ser su grado de esclavitud. Otra puerta por la cual entran los demonios es la falta de perdón. Esta es súper importante, porque la falta de perdón es uno de los derechos legales para abrirles las puertas a los demonios. En el caso del siervo injusto que vemos en Mateo 18, el siervo injusto fue entregado a sus atormentadores
porque no quiso perdonar a su consiervo, ¿se acuerdan? O sea, después de que él mismo había sido perdonado por su amo. Y Dios nos está advirtiendo que todos los que hemos experimentado su perdón y rehusamos perdonar a otros, vamos a ser entregados a los atormentadores. ¿Qué nombre más claro podemos encontrar para los espíritus demoníacos que atormentadores, verdad? O sea, la falta de perdón nos está abriendo una puerta a la tortura del resentimiento, al odio y a otros espíritus que se están relacionando con ellos. Fíjense, en una ocasión estábamos ministrando también a una mujer y empezaron los demonios a manifestarse. Y se empezaron a manifestar, bueno, quería así salir, pero no podían salir. Y empezaron a hablar el demonio y nos empezó a decir, ella nos pertenece porque no ha perdonado a sus padres, porque ella los odia. Y entonces paramos la liberación y le preguntamos a la hermana, ¿tienes falta de perdón a tus padres? Y lo negó. Y nos dijo, no, ya los perdoné hace mucho. Y seguimos otra vez la administración y la administración no fluía. Entonces otra vez la volvimos a interrogar y a parar. Y ella me dijo, sí, pues ya los perdoné hace mucho, pero no les hablo. O sea, dejé de hablarles hace 10 años. ¿Y dónde viven tus padres? Pues a 2 cuadras de mi casa. Entonces, bueno, la hicimos otra vez, o sea, que perdonara realmente a sus padres y que realmente fluyera el perdón, porque el verdadero perdón restablece las relaciones donde sea posible y donde sea práctico, ¿no es cierto? Y ciertamente hay casos que nos vamos a encontrar que a lo mejor no es ni prudente ni restablecer una relación, por ejemplo, en el caso de abusos o en el caso de agresiones, pero tales circunstancias no son comunes. Y generalmente cuando el daño viene de la familia y los amigos, el establecer una relación con ellos no solo trae la sanidad emocional y espiritual, sino que también queda como un recordatorio del perdón de Dios hacia nosotros. Hermanos, porque la base del amor el amor es la base del perdón. Y el amor busca restablecer las relaciones. O sea, porque Dios no quiere que los resentimientos y las amarguras se arraiguen en el corazón. Y muchas veces nos hemos encontrado a personas que creen que han perdonado a alguien, pero todavía tienen amargura en su corazón. Yo me he encontrado a personas, a pacientes, que me dicen, ay no, yo ya perdoné a todos los que me hicieron daño en la vida. Y esto no es tan fácil. O sea, Dios requiere que perdonemos a las personas en específico, por cosas específicas. Y esto lo tenemos que hacer antes de la liberación. Es decir, debemos de mencionar el nombre de la persona y perdonar por la ofensa, o sea, que se ha cometido. Por ejemplo, yo perdono a mi padre porque me rechazó, porque me golpeó, porque abandonó a mi madre, etcétera, etcétera. Y mientras más profundo sea el daño, más grande tiene que ser el perdón. En clases posteriores les voy a enseñar, o sea, para cómo preparar a las personas, o sea, para que sean ministradas en el proceso del perdón y las oraciones que deben de hacer para el proceso de liberación. Pero lo que debemos de saber, y me interesa mucho, o sea, que ustedes lo aprendan, es que para liberar a una persona, lo primero que debemos de saber es cuáles son sus derechos legales. O sea, cuáles son los derechos del enemigo que tiene para estar en ella. Y esto lo vamos a hacer haciendo primeramente una entrevista, o sea, muy completa, que les voy a enseñar en su clase de entrevista, y posteriormente vamos a estar quitando los derechos legales, y por último hacer la oración de liberación. Entonces, como ven, ya vimos todas las puertas por las cuales entran los demonios, y en la próxima clase les voy a enseñar, vamos a hablar sobre los tipos de agrupaciones de demonios y todo lo relacionado a Efesios 6. Que Dios los bendiga y que los cubra el Señor con su Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén.